Hola a todos, hoy comenzaremos con la segunda unidad de sistemas electrohidráulicos, en donde abordaremos la unidad de dimensionamiento de sistemas electrohidráulicos. Para esto vamos a entrar a nuestro ambiente de aprendizaje, vamos a ingresar a la segunda unidad, pinchando en el icono. Aquí encontraremos los recursos de apoyo, donde tenemos catálogos de bombas, catálogos de cilindros, catálogos de tubería y una guía para resolver ejercicios de aplicación. En esta instancia comenzaremos viendo el catálogo de cilindro, el cual haremos clic y veremos que se va a descargar automáticamente. Una vez descargado el archivo lo vamos a abrir y vamos a darnos cuenta que acá tenemos un extracto de un catálogo que cuenta con solo 14 páginas de un manual a un catálogo de cilindros, porque en realidad para la aplicación que vamos a hacer necesitamos solamente algunos datos. En este caso tenemos para cilindros Parker, Repsol y Rexton. Vamos a enfocarnos esta vez en los cilindros Repsol. Vamos a ir viendo, primero en la primera página tenemos qué significa cada código de la nomenclatura de un cilindro. Si se dan cuenta, acá tenemos las partes de una nomenclatura y acá qué significaría cada uno, en donde box 1 nos va a explicar a qué tipo de fluido corresponde el cilindro, si es una H es para un cilindro hidráulico, si es una N para un cilindro neumático. Luego en box 2 tenemos el tipo del cilindro, si una letra D si es doble efecto, una letra S si es simple efecto. Luego en el box 3 tenemos el diámetro interior del cilindro. En este caso tiene un ejemplo de 4 pulgadas. Aquí me dice que va a ser dependiendo del catálogo del cilindro que tengamos. En el box 4 tenemos el extremo del vástago, también según el catálogo qué tipo de extremo va a usar, si es con hilo, si es con una oreja o con una rótula. En el box 6 nos indica la carrera del cilindro en milímetros. En este caso el ejemplo dice que son 1200 milímetros. En el box 7 nos indica el tipo de montaje, también según catálogo dependiendo del fabricante. En box 8 nos indica el tipo de conexión. Por lo general el que nos marque un guión o si no nos dice nada se asume que es un tipo NPTF, que es un estándar, o a menos que sea de otro tipo lo debería especificar. En box 9 tenemos la posición de las conexiones. Acá tenemos una gráfica para mostrar, en este caso nos dice que es 2x6 o 2 y 6. Corresponde a esta entrada que está en este cuerpo al inicio del vástago y el 6 corresponde a la otra entrada. Dependiendo de la configuración del cilindro podríamos tener otro tipo de conexiones, podría ser 1 y 7 o 3 y 6, etcétera, dependiendo de la aplicación que vamos a tener en nuestro cilindro. El box 10 nos indica si tiene amortiguación. Si tiene solamente en la base lo va a especificar con una letra B, si tiene solamente a la cabeza con una letra C, y si tiene en ambos extremos, como lo que hemos visto, va a tener la nomenclatura AE. Y finalmente el box 11 nos indica los accesorios. Una O si tiene oreja en la toma, una H si es una horquilla, una FO si es un flange oreja, una FH si es una flange horquilla. Luego nos indica algunos montajes básicos para los tipos de cilindro Repsol. Podemos ver por ejemplo un básico en donde tenemos que es como lo más común que hemos visto nosotros, con dos entradas y el extremo del vástago es con hilo. En este caso sería un tipo T, pero tenemos otros tipos, por ejemplo el estilo JB, en donde tenemos un flange a la cabeza, en donde el flange va a ir sujeto a una base, en donde se va a sujetar el cilindro.
También tenemos, por ejemplo, el estilo JJ, en donde el flange hace cuerpo o hace como conducto de líquido hidráulico y está a la cabeza, ¿cierto? Donde va el vástago. Tenemos, por ejemplo, el tipo TC, ya que son con hilos, los pernos que sujetan el cuerpo son con hilo pasado. Tenemos, por ejemplo, acá un tipo HB, en donde el flange es a la base del cilindro. Por ejemplo, acá tenemos el tipo SB, en donde las conexiones son rótula y oreja, y ahí va a indicarnos dependiendo el tipo de montaje que traen los cilindros. Luego algunas medidas también con nomenclatura, con las cotas aquí, en donde nos va a indicar los tipos de pernos que van a traer, si son pasados, el tipo de rosca, etcétera. Aquí nos indica, tenemos por ejemplo el tipo T, en donde los pernos que sujetan el cuerpo no pasan, el tipo TB, en donde pasan hacia el lado del vástago, y el tipo TC, en donde los pernos pasados son hacia la base del cilindro. Podemos ver tipo BR con flange en la base, tipo HFB con oreja en la base, también con sus medidas estándar. Y acá tenemos los extremos del vástago, con todas las cotas y qué significa cada una, con las medidas estándar dependiendo el tipo de letra que acompaña o a la nomenclatura. También tenemos los accesorios de montaje, en donde tenemos las rótulas, también con número o nomenclatura para la parte y las medidas. Tenemos el pivote, una oreja para o un punto de pivote, y acá tenemos un enclavamiento de oreja, también con medidas. Finalmente, en la última página de esta guía nos va a mostrar qué significa pandeo. Y aquí es donde vamos a ocupar para resolver los primeros ejercicios de la guía de desarrollo. Voy a leerlos brevemente. Me dice que el pandeo, un pandeo sin flexión, cuando se emplean cilindros de gran longitud de carreras se producen problemas especiales de estabilidad. El pandeo tiene que ver con el movimiento que se produce en el vástago cuando éste está extendido. Por motivos de cálculo, dichos casos los dividimos en los sectores de tensión de pandeo no elástica, el cálculo se realiza según Tetmanager, y tensión de pandeo elástica o de Hooke, su carga límite crítica se determina según Euler. En los cilindros hidráulicos el cálculo básicamente se realiza según Euler, dado que los vástagos mayormente se consideran como barras esbeltas. Las cargas de pandeo y la carga máxima de servicio se calculan del siguiente modo. Carga de pandeo, que se representa con una letra K, es pi al cuadrado por E por J dividido en SK al cuadrado. Esto me da en Newton. Es decir, que con esta carga se produce el pandeo. Carga máxima de servicio o fuerza. La fuerza es igual a la carga del pandeo dividido por el coeficiente de seguridad. Y eso me da en Newton. Según la fórmula de arriba, o la fórmula de la carga de pandeo, SK es la longitud libre del pandeo, E es el módulo de elasticidad, es un valor predeterminado que equivale a 2,1 por 10 elevado a 5 para el acero, recalcando que estamos viendo solamente vástagos de los cilindros de acero, y que me da en newton sobre milímetro al cuadrado. J, que es momento de inercia para una sección transversal circular, que está determinada por el diámetro a la cuarta por pi dividido en 64, o es lo mismo que decir 0,0491 por diámetro a la cuarta,
y que está en una unidad de milímetros a la cuarta, y el coeficiente de seguridad, que también está predeterminado como 3.5. La longitud libre al pandeo a emplear debería tomarse de los casos de carga según Euler. Para simplificar, el cálculo no se considera el esfuerzo por el tubo del cilindro. Para cilindros estándar, cuya posición de montaje casi nunca se conoce, ello ofrece la seguridad necesaria para la absorción de la tensión de flexión superpuesta. Entonces, lo que está diciendo acá que para consideración de cálculo no tomaremos el esfuerzo en el tubo del cilindro, ya que el pandeo se produce cuando el vástago está extendido. Para eso, los casos de carga según Euler, tenemos 4 casos. El caso 1, en donde tenemos un cilindro que su base está fija o anclada y el vástago, la punta del vástago está libre. La carga que se produce sobre la punta del vástago puede producir un pandeo hacia los laterales. Acá nos dice un extremo libre, un extremo fijamente sujetado. Debemos considerar que el extremo sujetado puede ser la base del cilindro o en la mitad del cilindro. En el caso 2 tenemos un caso básico que es lo más común que hemos visto. Tenemos dos extremos articulados en donde podemos tener ya sea por una oreja o por una rótula el cilindro anclado, una rótula o una oreja en la base, una rótula o una oreja en el vástago en donde estará la carga, y además la carga está siendo guiada por, valga la redundancia, una guía. Luego tenemos el caso 3, un extremo articulado, un extremo fijamente sujeto, en donde la base va fija, puede ir en la base o a la mitad del cilindro, y el vástago va con una rótula donde la carga se mueve, pero también a través de unas guías. En este caso tenemos este tipo de pandeo, en donde el esfuerzo se genera al medio del vástago. En el caso 4, dos extremos fijamente sujetos, anclado en la base del cilindro o a la mitad, y la carga anclada a la punta del vástago, pero también estando guiado. En este caso también el pandeo se produce en la mitad del vástago. Ahora, la longitud libre de pandeo está definida por el factor SK y para cada caso existe un valor SK. Para el caso 1, el SK valdría 2 por L, o el largo del cilindro extendido. Luego tenemos el caso 2, donde SK sería solo L, quiere decir que solamente vamos a considerar esta medida del largo totalmente extendido. En el caso 3 tenemos un valor SK que es el largo por la raíz de medio, o también podríamos escribirlo como un SK es igual a el largo por la raíz de 0,5. Y en el caso 4, en donde nuestro SK sería medio, un medio, o 0,5. Entonces ahora vamos a ir a nuestra guía de desarrollo para ver el primer ejercicio y lo desarrollemos en conjunto. Una vez descargada la guía número 2 de especificaciones hidráulicas, la vamos a abrir y vamos a desarrollar el primer ejercicio. El primer ejercicio de aplicación nos da un problema. Nos dice que tenemos un cilindro hidráulico de doble efecto que debe desplazar verticalmente una carga equivalente a 10 toneladas. La presión disponible en el cilindro es de 125 bar. Tenemos una imagen en donde nos muestra un cilindro que está en una imagen con el vástago adentro, donde tenemos anclaje por oreja en la base y en la cabeza, donde tenemos una carga que está siendo guiada, y al lado tenemos el mismo cilindro, pero esta vez con el vástago extendido. Nos dice que si el vástago está dentro, tenemos un recorrido de 100 centímetros y extendido tenemos un recorrido de 160 centímetros. ¿Cuáles son los requerimientos? Considerar un criterio de sobredimensionamiento de un 20%
y determinar el código de especificación del cilindro. Entonces ahora nos vamos a ir y vamos a desarrollar este ejercicio en conjunto. Bueno, para comenzar nuestro ejercicio número 1 de aplicación de la guía, primero vamos a recordar algunas cosas. Vamos a hacer nuestra selección de cilindros. Vamos a recordar primero que la fuerza está dada por la carga que afecta el pandeo, que sería K, sobre S, que sería el factor de seguridad. Entonces tenemos que F es la fuerza o la carga que nos entrega los datos en el ejercicio. S sería el factor de seguridad, que en este caso viene dado como 3,5, y K, nuestra carga afecta a pandeo. Y para calcular la carga afecta a pandeo nos decía que era pi al cuadrado por E por J, y esto dividido en SK al cuadrado, donde tenemos E sería nuestro módulo de elasticidad, que para un cilindro con vástago de acero es igual a 2,1 por 10 elevado a 5. Eso es newton sobre milímetro cuadrado, donde J sería nuestro momento de inercia, y que está dado por J igual a pi por el diámetro elevado a 4 dividido en 64, y eso nos da la unidad de milímetro elevado a 4, donde SK sería nuestro largo libre a pandeo, que está dado también en milímetros. Entonces, considerando a esto, nuestro ejercicio nos muestra aplicación número 1, nos muestra un cilindro, una imagen de un cilindro. Primero tenemos cilindro que sujeta una carga que está sujeta, aquí está con el vástago adentro. Nos dice que acá tenemos 100 centímetros cuando el vástago está adentro, y luego nuestro cilindro que está guiado tiene una carga está anclado a través de una oreja, y que extendido tiene un largo de 160 centímetros. Así comenzaría. Entonces,
Vamos a comenzar calculando la fuerza, que sería K sobre S. Vamos a recordar que la fuerza es igual a la carga por la gravedad por el sobredimensionamiento. Si miramos nuestro ejercicio número 1, nos dice que tenemos un sobredimensionamiento del 20%. ¿Qué quiere decir que sea un sobredimensionamiento del 20%? Vamos a anotar aquí como dato SD sobredimensionamiento. Si tuviésemos un sobredimensionamiento del 100% o el sobredimensionamiento al 100% equivale a 1. Si tenemos un sobredimensionamiento del 20%, quiere decir que a ese 1 le sumamos un 20%. El 20% de 1 serían 0,2. Por ende, en este ejemplo, nuestro sobredimensionamiento sería 1,2. El total, que es 1 más el 0,2, que corresponde al 20% de 1. Entonces, nuestra fuerza equivaldría a la carga. El ejercicio nos dice que tenemos una carga de 10 toneladas, por ende, serían 10.000 kilogramos por la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por el sobredimensionamiento, que al ser un 20% sería 1,2 o 1,20. Hacemos este cálculo y nos damos cuenta que la fuerza es igual a 117.720 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, o igual a 117.720 newton. Una vez que tenemos la fuerza, podemos calcular la carga afectapandeo. Entonces tomamos estos mismos datos y solamente reemplazamos. Entonces, nos dice que K, o la carga afectapandeo, es igual a la fuerza por el factor de seguridad. Factor de seguridad que es por normativa. Reemplazamos la fórmula y vamos a saber que K es igual a la fuerza, en este caso son 117.720 newton, por un factor de seguridad que está dado en 3,5. Quiere decir que nuestro valor K sería igual a 412.020 newton. Reemplazamos la ecuación donde K serían 412.020, eso es igual a, sería pi al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, que son 2,1 por 10 elevado a 5, por J, que sería el momento de inercia, que es igual a pi por el diámetro elevado a 4 dividido en 64, y todo eso dividido en SK al cuadrado. Para saber el valor SK nos guiamos por el caso de carga Euler. Si nos damos cuenta, tenemos un cilindro que está anclado con oreja abajo a la carga con oreja y guiado.
Si miramos los casos nos damos cuenta que corresponde al caso número 2 con dos extremos articulados y el SK vale L o el largo, este largo. Ahora en este caso dice que son 160 centímetros, lo vamos a pasar a milímetros porque nos dice que SK, el largo del pandeo, en milímetros. Sabemos que 160 centímetros son 1600 milímetros. Por ende, son 64 por SK al cuadrado, serían 1600 al cuadrado. Vamos a resolver esta ecuación. Tenemos la ecuación anotada. Lo que buscamos en el ejercicio es el código de especificación del cilindro, por ende necesitamos despejar el diámetro del vástago. Entonces vamos a resolver la ecuación para despejar el diámetro del vástago. Entonces tenemos estos 412, sabemos que este que está dividiendo pasa hacia allá multiplicando. Entonces tenemos los 412, 0,20 por 64 por 1600 al cuadrado. Luego, una vez que pasó para allá, tenemos este valor que son el 2,1 por 10 elevado a 5, que es el módulo de elasticidad, que está multiplicando, así que cuando pasa para acá pasa dividiendo, quiere decir que ese valor lo voy a dividir por 2,1 por 10 elevado a 5. Luego tenemos un pi al cuadrado, un pi al cubo, están multiplicando, pasan dividiendo, quiere decir que ese resultado lo voy a dividir por pi al cubo, lo voy a dividir por pi elevado a 3 y finalmente todo el diámetro está a la cuarta, así que el resultado lo voy a elevar a la cuarta, que serían 0,25. Entonces el resultado lo elevo a 0,25. Entonces el diámetro del vástago correspondería a 56,74 milímetros. Ahora, una vez que tenemos el resultado, nos damos cuenta que el diámetro mínimo del vástago para el cilindro que necesitamos para soportar una carga de 10 toneladas, bajo el caso número 2 de Euler, debe tener 56,74 milímetros. Si nosotros nos fijamos así en el catálogo está en pulgadas. Entonces esto lo vamos a dividir por 25,4, que sería la equivalencia, y nos dice que el diámetro mínimo del vástago tendría que ser de 2,23 pulgadas. Ahora, sería muy raro que encontráramos un cilindro con este diámetro de vástago, así que podríamos ajustarlo al disponible. Si no tenemos de 2,23, podría ser un 2,5, por ejemplo, de pulgada del diámetro del vástago, para que podamos soportar estas 10 toneladas, desplazando, ¿cierto?, de 100 a 160 centímetros esta carga. Finalmente, por otra parte, vamos a calcular el diámetro del émbolo y lo vamos a hacer en base a Pascal, nada más. Entonces Pascal nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Tenemos la presión en el ejercicio, que era de
Entonces nuestra presión es de 12.500.000 . La fuerza dijimos que era 117.720 newton, ¿cierto? Y eso sobre el área, que el área es 0,785 por el diámetro al cuadrado, en este caso el diámetro del émbolo. Vamos a reemplazar, despejamos, vamos a decir que el diámetro del émbolo va a ser igual a 117.120 dividido en 0,785 por los 12,5 millones, y eso en raíz. Entonces nuestro diámetro de émbolo sería 117.720 dividido en 12.500.000 dividido en 0,785, y eso en raíz. Entonces serían 0,1095 metros. Eso lo vamos a dividir en 0,0254 para que lo pasemos a pulgada. Entonces eso lo dividimos en 0,0254 y nos daría 4,312 pulgadas. Entonces tenemos un cilindro en donde el vástago debe medir mínimo 2,23 pulgadas para reducir el pandeo, y el diámetro del émbolo mínimo 4,312 pulgadas.